Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Hernández González y en este breve video revisaremos las operaciones en el círculo unitario con qubits de valor real. Recordemos que estamos revisando el material de QBronze Qiskit de QWORD. QBronze es un workshop de nivel principiante de temas relacionados a las bases de la computación cuántica. Como ya lo habrán visto en otras presentaciones, podemos correr Qiskit si lo instalamos dentro de nuestra computadora utilizando Python y Jupyter Notebook. Hay esta alternativa en donde podemos utilizar herramientas en la nube como Binder para poder correr en este caso las notebooks que necesitamos en este pequeño resumen. Recordemos también que estos notebooks son temporales, de manera que si hacemos alguna modificación no se va a quedar guardada. Entonces, para tenerlas, pero sirve para efectos de presentación, solamente que correrlo en la nube es para hacer revisiones temporales. Recordemos que QBronze y todos sus materiales están en GitLab y podemos checar incluso más información en la página oficial de QWORD dentro de Workshop QBronze. Entonces, para poder inicializar el Binder, podemos dar clic en este link. Puede tomar algunos minutos, así que podemos ser pacientes, pero para no perder más tiempo a la presentación, ya tengo preparado qué es lo que se va a lanzar cuando se cargue. Es básicamente esto. Es un notebook que tiene links hacia todos los Jupyter Notebooks que contienen o que son de este pequeño mucho. En este caso, a mí me toca presentarles operaciones en el círculo unitario. Tenemos aquí una página abierta, podemos darle clic y vamos a ir directamente a nuestro trabajo. Entonces, como ya hemos visto anteriormente también, los qubits de valor real pueden representarse por medio de vectores, en este caso de dos entradas, una en X y una en Y. Podemos representarlos dentro del círculo unitario. ¿Qué es el círculo unitario? Nosotros tomamos el eje X y el eje Y. Son todos los puntos que distan una unidad del origen, es decir, del punto 0, 0. Podemos empezar a hacer una revisión simplemente viendo en este primer escenario donde queremos dibujar los estados cuánticos 0, que tiene en su primera entrada X1 y en la segunda 0, y el estado más, que tiene las dos entradas tienen el mismo valor y son 1 entre raíz de 2. Podemos utilizar la función predeterminada dropQubit, la cual va a tomar tres argumentos. El primer argumento es la coordenada en X, el segundo la coordenada en Y el 3 es un nombre para poder identificar. Podemos correr esta celda dando Shift Enter. En este caso nos pide seleccionar cuál es el kernel que queremos. Queremos utilizar Python 3 y damos Shift Enter de nuevo y ahí está. En esta imagen podemos observar los ejes X, Y, el origen que está en rojo y los dos vectores que queremos dibujar. El 0 tiene coordenadas X1 y en Y0, y el vector positivo más, que tiene entradas 1 entre raíz de 2 y tanto para X como para Y. Ahora, ya que tenemos estas representaciones, vemos que si tomamos la punta del vector 0 y la rotamos pi cuartos en dirección contraria a las manecillas del reloj, entonces vamos a obtener los elementos de vector más. Pensemos que dentro del lenguaje del formalismo del cómputo cuántico estamos diciendo que aplicamos un operador cuántico, digamos m, que nos va a llevar del estado 0 al estado más.
Esto sucede al aplicar el operador solamente una vez. ¿Qué sucederá entonces si nosotros a este vector resultante, el vector más, le aplicamos este mismo operador otra vez? Será de esperarse que haya una rotación también, ahora de pi cuartos, pero comenzando de este vector, de manera que obtenemos el vector 1. Entonces, geométricamente podemos observar esto en esta visualización. Veamos otro escenario donde estamos nosotros considerando ahora otra visualización de otros vectores. Esto es con el objetivo de, una vez que ya estemos familiarizados de cómo se ven en el círculo unitario, cómo es que nosotros podemos operar con ellos y cómo se ve con herramientas de Qiskit. Podemos utilizar, en este caso solamente vamos a hacer una visualización, entonces en este caso nada más va a ser necesario tomar la función predefinida drawQuantumState y darle los elementos o los argumentos que nos den sus coordenadas. En este caso, el vector 1 es 0 en X, 1 en Y, y el vector menos es el que tiene entrada positiva en X y vale 1 entre raíz de 2, y negativa, menos 1 entre raíz de 2 en Y. Entonces, damos Shift Enter y podemos observar ahora cómo se visualizan estos vectores. En este caso tenemos el vector 1 y el vector menos. Observemos que estos vectores, el que vimos al inicio, el vector más, que se visualiza aquí, tienen las mismas entradas, pero tienen además los mismos signos. En este caso, al cambiar la segunda entrada a un signo negativo, obtenemos que su representación ahora va a estar en la parte negativa del plano, bueno, del eje Y. Entonces, podemos observar que hay una diferencia en cómo, a pesar de que tienen los mismos valores en las entradas, si tienen signos diferentes, van a comportarse diferente, pero siempre dentro del círculo unitario. Ahora pensemos en la discusión anterior, nosotros nos estábamos preguntando, ok, entonces, ¿qué pasa si aplico una segunda vez? Si estoy partiendo del vector 0 y aplico un operador, nos va a llevar a otro. En este caso, pensemos que partimos del vector negativo y esta operación cuántica nos lleva hacia el vector 1. Si nosotros aplicamos otra vez esta operación, este nuevo operador M, ¿hacia dónde nos va a llevar? Entonces pensemos en que nos va a llevar a otra rotación en donde ahora el ángulo entre negativo y el siguiente vector sea 2 veces 3 pi cuartos, que es igual a 6 pi cuartos o 3 pi metros. Esto quedaría más o menos en este sentido o en esta dirección. Una manera de también que nosotros podemos representar estos vectores ahora no de manera gráfica, sino de manera más matemática, una manera de parametrizarlos, es a través de un ángulo. Recordemos que al estar dentro de el círculo unitario, la magnitud de estos vectores que representan estados cuánticos no puede medir más de una unidad. En este caso, nosotros podemos parametrizar este tipo de vectores utilizando las funciones trigonométricas coseno y seno, las cuales están acotadas por valores menos 1 y 1, es decir, que el máximo valor que pueden tomar cualquiera de ellas es 1 positivo y el mínimo es menos 1. Además, por propiedades trigonométricas, recordemos la famosa ecuación
seno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1, nos asegura que su longitud, o que la longitud de este vector que vamos a parametrizar de esta manera, va a ser siempre 1. Entonces, sin problema se va a quedar dentro de nuestro círculo unitario. De manera que esta parametrización es adecuada para poder representar estos cuánticos. Dentro de este notebook, además, podemos ver, digamos, no la parte geométrica, sino ahora ver cómo podríamos nosotros hacer una rotación, porque todo lo que vimos anteriormente son rotaciones. En este caso, ver cómo podemos hacer una rotación, pero utilizando un circuito cuántico. Es decir, tenemos un estado inicial, le aplicamos una compuerta cuántica de rotación y obtenemos un estado cuántico, pero que se ha movido de su lugar un cierto ángulo. Por razones técnicas, el comando que vamos a utilizar para hacer una rotación de ángulo θ tiene que estar dado en términos 2 veces de ese ángulo por la manera en la que está implementada y porque está dentro de la esfera de Bloch, que es como ver de manera más general estos qubits cuando sus entradas pueden tener valores complejos o imaginarios. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Lo primero que tenemos que hacer es definir un circuito cuántico. Que recordemos que un circuito cuántico es una rutina computacional de operaciones de información cuántica. Y es simplemente una secuencia de compuertas cuánticas aplicadas a información cuántica. Que nuestra información cuántica es como la vamos a estar manejando como qubits. Entonces, a través de Qiskit podemos llamar Quantum Register, Classical Register, Quantum Circuit, Execute y ciertas funciones que vamos a utilizar. Vamos a hacer un plot de un histograma y a dibujar nuestro circuito. Entonces, vamos a definir el registro cuántico, el registro clásico y un circuito cuántico que utilice estos dos. Además, un ángulo de rotación y aplicar la compuerta RY, la cual nos va a dar una rotación de este ángulo. Hacemos una medición sobre este y podemos además encontrar una representación de este circuito. Observemos aquí que pues por esta razón tenemos aquí el doble del ángulo, la razón técnica que les comenté anteriormente. Tenemos un qubit, está dentro de este circuito, aplicamos una compuerta de rotación y medimos. Podemos hacer además una simulación para que esta operación se ejecute 1000 veces. En este caso podemos modificar el número de veces que se ejecuta con este parámetro y generar un histograma de cuántas veces se realizó la medición del estado 0 y del estado 1. En este caso vemos que fueron de 250 y de 750, de 250 para 0 y 750 para 1. Si hacemos, digamos, la simulación de manera matemática y no utilizando los circuitos, lo que esperaríamos es lo siguiente: tener un estado cuántico en superposición que tenga que la amplitud sea menos 0.5 para el qubit 0 y 0.86 para el qubit 1. Entonces esperaríamos observar el 0 250 veces, mientras que el 1 750. Y esto es efectivamente lo que nosotros encontramos en nuestro histograma. Entonces, de cierta manera estamos como verificando de manera matemática lo que esperamos nosotros en el experimento al simularlo con Qiskit. Y finalmente dibujar cuál fue nuestro
vector resultante al realizar esta rotación sobre un vector Z. Como les mencioné al inicio, esta es una muy breve explicación de lo que podemos ver a nivel básico GBRONS. Deseo que este video les despierte su curiosidad para conocer más sobre computación cuántica. Muchas gracias por su atención.